Se rieron todos. Mis padres, mis primos, hasta mi tía que apenas me conoce. Realmente se rieron. En la cena de Acción de Gracias, mi hermana Emily levantó su copa y dijo, brindemos por la familia. Excepto por Jenna, la fracasada que cree que el dinero le da valor. Y se rieron como si fuera solo una broma inocente. Como si yo no hubiera pagado el vino que estaban bebiendo ni la comida en sus platos. Yo no me reí, levanté mi propia copa y dije, por la fracasada que acaba de dejar de pagar por todo lo que ustedes tienen. Y fue en ese momento que el cuarto quedó en silencio. Durante años, intenté comprar la paz, ganar amor con generosidad, quedarme callada y ser útil. Pero esa noche, algo se rompió. O tal vez algo finalmente sanó. Y lo que siguió no fue venganza, fue verdad, finalmente liberada. Esta es la historia de lo que pasó después de ese brindis. Crecer me enseñó desde temprano que el silencio era más seguro. Emily era la ruidosa, brillante, impredecible, el centro de cada lugar. Yo era la sombra que cegía su brillo, mientras ella cantaba en concursos de talento y traía novios como trofeos. Yo me quedaba en mi cuarto, leyendo libros de astrofísica y creando aplicaciones web básicas antes de llegar a la secundaria. Mis padres no me ignoraban. No exactamente. Pero los elogios siempre eran para Emily. Ella era nuestra flor salvaje, nuestro espíritu brillante, la que vive la vida al máximo. Yo era tan responsable, tan madura, que en nuestra casa eso significaba no necesitar nada. A los 16 años, tenía un trabajo de medio tiempo y una cuenta de ahorros propia. A los 19. Vivía de contratos freelance, mientras Emily cambiaba de carrera, y festejaba a lo largo de 6 años de universidad que nunca terminó. Aún así, cada vez que ella tropezaba, siempre había una red que la atrapaba, casi siempre pagada por mí. Recuerdo una acción de gracias, cuando Emily llegó sin avisar con su entonces novio. Un hombre que me insultó en los primeros 5 minutos. Mi madre corrió a poner un lugar extra en la mesa para ellos. Nadie notó que yo no había dicho ni una palabra en toda la cena. Más tarde esa noche, pagué silenciosamente la renta que ella había olvidado enviar ese mes porque solo necesitaba un poco de tiempo para arrancar su negocio de fotografía. Nunca esperé un gracias, pero supongo que siempre esperé un reconocimiento, una pausa, una mirada que dijera, tú también importas. Nunca llegó. En cambio, hubo bromas. Pequeños dardos escondidos en comentarios casuales. No te mates trabajando. Ando el dinero no compra la felicidad, ¿sabes? Un año, Emily me regaló una taza que decía CEO de estar sola. Ella pensó que era divertidísima. Yo seguía apareciendo, seguía dando. Fiestas, cumpleaños, facturas médicas, autos descompuestos. Hasta el enganche para el primer condominio de Emily. El título de propiedad terminó a su nombre nada más. Me decía a mí misma que eso es lo que hace la familia. Pero en el fondo, sabía que yo no era familia como Emily lo era. Yo era la red de seguridad debajo de todos. Fiable, reemplazable, invisible. Así que, cuando Emily levantó su copa en esa cena de Acción de Gracias y dijo esas palabras, excepto por Jenna, no fue el insulto lo que me rompió, fue la claridad. Todo lo que había ignorado, justificado, soportado, se enfocó de repente, y supe en ese instante que ya no sería su benefactora silenciosa. Te sorprendería cuánto se olvida cuando no eres quien paga. El condominio que Emily compró en sus últimos 20 años. Ese era mi dinero. Le habían negado la hipoteca por su mal crédito y me pidió si podía ayudarla a empezar. Pagué el enganche y firmé como garante. Ella se mudó. Subió tours en Instagram con captions de bendición y prosperidad y nunca mencionó mi nombre, ni una sola vez. Cuando papá se lastimó un disco y necesitó cirugía que el seguro no cubría por completo. Pagué la diferencia sin dudar. Cuando el auto de mamá se descompuso y no quiso molestar a papá otra vez, le envié un cheque ese mismo día. Pagué la matrícula del último semestre de Emily. No porque pensara que terminaría, sino porque ella amenazó con rendirse y mudarse conmigo. Pensé que pagar era más fácil que vivir juntas. Cumpleaños, aniversarios, Día de la Madre, Día del Padre. Envié flores, tarjetas de regalo, electrodomésticos nuevos. Cuando Emily olvidó el cumpleaños de papá un año, mandé un reloj de cuero personalizado con las iniciales de ambos grabadas. Él pensó que era de ella. Ella no lo corrigió, ni yo tampoco. Hubo incluso una vez en que Emily estaba sin trabajo, y mi madre me llamó con la voz temblorosa. Está pasando por un mal momento. Cariño, ¿podrías prestarle un poco para la renta? Transferí $2,000. Esa noche hice una hoja de cálculo, no porque necesitara los números, sino porque me ayudaba a mantenerme con los pies en la tierra. Cuando la culpa se colaba y susurraba, quizá está siendo demasiado fría, abría ese archivo y veía cuánto había llevado en silencio. Más de 7 años. 18,400 en renta y servicios. 11,200 en gastos médicos.
9.700 en inversiones para el negocio que nunca funcionó, 6.500 en reparaciones de auto, 0 en vacaciones y gastos de fiestas, 1.000 en rescates de último minuto y cuentas olvidadas. Nadie, ni una sola vez, me preguntó si estaba bien, si necesitaba ayuda o si siquiera quería seguir dando. Y cada vez que aparecía alguien, usualmente Emily, encontraba la forma de hacerme sentir que no era suficiente o que de alguna manera era un intercambio. Jenna no es emocional, dijo una vez en la cena. Solo manda dinero. Todos se rieron, siempre se reían. Pero la verdad era que yo no mandaba dinero porque me faltara sentimiento. Lo hacía porque me enseñaron que el amor es dar, que la responsabilidad es silencio, que el éxito es sacrificio. Hasta esa noche de acción de gracias, hasta ese brindis que cortó todos los resentimientos enterrados como una cuchilla, hasta que entendí que yo no era el problema. Yo era la fuente de financiamiento, y estaba harta. Acción de Gracias siempre fue una producción en nuestra familia, la fiesta favorita de Emily. Le encantaban las fotos, los conjuntos a juego, la gracia teatral alrededor de la mesa. Ese año, insistió en rentar un restaurante estilo granja a las afueras del pueblo para el ambiente. Ella eligió el tema, el vino. Hasta la lista de canciones. No eligió quién pagaba la cuenta. Esa, fui yo. Llamé con una semana de anticipación, dejé mi tarjeta para reservar el salón privado. No lo anuncié. Nunca lo hacía. Me decía a mí misma que lo hacía por mamá, que había pasado su vida intentando mantener a la familia unida y quizás por papá, que había envejecido más rápido de lo que se daba cuenta. No lo hacía por Emily. Por supuesto, ella llegó tarde. Pelo impecable, vestido de terciopelo que reconocí de una compra que decía no poder permitirse. Todos se levantaron para abrazarla. Yo me quedé sentada. La cena estuvo llena de charla superficial y risas vacías. Ryan, nuestro primo, contó una historia de cómo se perdió en Roma. El tío Ben interrumpió con una anécdota de golf que nadie pidió. Bebí mi vino despacio, contando cuántas copas había vaciado ya Emily. Luego llegó el postre. Las luces bajaron. Alguien sacó un pastel con velas. Unos cuantos aplaudieron. Fue entonces cuando Emily se levantó. Levantó su copa, con los ojos brillando. Brindó por la familia, dijo con voz cálida y ensayada. Por los recuerdos compartidos, el amor incondicional, y por estar ahí los unos para los otros, sin importar qué. Hizo una pausa. Justo el tiempo suficiente. Excepto por Jenna, claro, añadió con una sonrisa torcida. La fracasada que cree que el dinero le da valor. Risas, no jadeos. Ni silencio incómodo. Risas. Papá soltó una risita por lo bajo. Mamá intentó reprender a Emily con la mirada, pero no dijo nada. Algunos primos bajaron la mirada, claramente incómodos. Pero nadie habló. Mis manos no temblaron. Mi corazón no se aceleró. Estaba extrañamente tranquila por dentro, como el momento antes de un apagón. Me levanté. Levanté mi vaso de agua porque no suelo beber mucho cuando estoy con ellos. Necesito mantenerme clara. Y dije con calma a la fracasada que acaba de dejar de pagar por todo lo que ustedes tienen. La mesa se congeló. Los cubiertos quedaron suspendidos en el aire. Una copa de vino se inclinó, pero no cayó. Sonreí apenas. A partir de esta noche, el seguro del auto, las cuentas del condominio, el fondo de salud familiar, incluso esta cena, corren por mi cuenta. Señalé la puerta, donde el gerente del restaurante estaba discretamente con la cuenta en la mano. Eso, corre por tu cuenta, Emily. Ella parpadeó. Papá se sentó más derecho. Mamá susurró, Jenna, como si yo fuera la que estaba armando un escándalo. Pero no estaba armando un escándalo. Estaba poniendo un límite. Y esta vez no lo iba a borrar. La cena terminó sin postre. El personal recogió los platos con prisa, sus sonrisas amables se veían frágiles. Nadie hizo contacto visual. Mis padres evitaron mirarme. Emily salió furiosa primero, los tacones golpeando la madera como si fueran signos de puntuación. Los demás se fueron saliendo poco a poco, susurrando, evitando lo obvio. Esperé hasta que todos se hubieran ido. Entonces pagué la cuenta. Sí, todavía la cubrí. No porque lo merecieran, sino porque necesitaba que esa noche terminara limpia. No les daría el gusto de llamarme mezquina o cruel. Estaba terminando el papel en el que me habían puesto, no adoptando otra versión de él. Cuando llegué a casa, mi teléfono ya estaba encendido. Un mensaje de papá. Eso no fue justo, Jenna. Sorprendiste a todos. No es así como manejamos las cosas en esta familia. Un buzón de voz de mamá. Cariño, Emily estaba bromeando. Por favor, no dejes que un comentario arruine décadas de amor. Hablamos mañana. Solo tú y yo. Almuerzo. Está bien. 3 mensajes. De Emily. Me avergonzaste seriamente. Crece.
No eres una víctima. Espero que tu dinero te mantenga caliente. No respondí a ninguno. En cambio, abrí mi laptop y saqué la hoja de cálculo, la que tenía cada pago, cada rescate, cada sacrificio silencioso. No era venganza. Era un registro. La verdad cuantificada, y la envié por correo. Asunto, por si lo olvidaste, archivo adjunto leye 20.xlsx. Sin texto, solo números. 49.800 en 7 años desglosados por categoría. Médico, vivienda, educación. Eventos familiares, emergencias. 3 horas después, Emily respondió, wow, realmente eres así de insegura. Felicidades. ¿Quieres una medalla? Cerré el mensaje sin leer más. Mamá llamó otra vez a la mañana siguiente. Dejé que entrara al buzón de voz. Jenna, esto no eres tú. Estás herida, lo entiendo. Pero no tomes decisiones permanentes por algo dicho en el momento. Eso no eres tú. Pero la verdad era que así me había convertido. O quizás finalmente dejé de fingir que no lo era. No estaba enojada. No exactamente. Estaba harta. Harta de justificar su comportamiento. Harta de aceptar migajas y que me llamaran ingrata. Harta de tragar palabras para mantener una paz que nunca me incluía. La reacción no terminó ahí. 2 días después, el novio de Emily me escribió por Instagram acusándome de intentar humillarla frente a la familia. Ni siquiera sabía que me seguía. Entonces vino la gota que colmó el vaso. Una cuenta bancaria compartida que abrí hace años para ayudar a mamá con los gastos de la casa empezó a mostrar retiros inusuales. Supermercado, cita en spa, una boutique que reconocí entre las favoritas de Emily. Me paralicé. Aún me estaban usando, incluso después del brindis. Incluso después de la hoja de cálculo. Cerré la cuenta esa misma noche. Y fue entonces, cuando me di cuenta de que no había armado un escándalo en Acción de Gracias. Ellos lo habían hecho. Yo simplemente me negué a seguir jugando esta vez. Pasó una semana. No respondí llamadas. No di explicaciones, simplemente desaparecí de esos grupos de chat como si nunca hubiera pertenecido. El silencio se sintió extraño al principio. Como si contuviera la respiración, pero con el tiempo se volvió oxígeno. Entonces llegó el sobre. Simple, color crema, metido a medio camino en la ranura del correo. Sin dirección de remitente. Solo mi nombre escrito con tinta negra temblorosa. La letra era familiar, la de mi padre. Dudé antes de abrirlo. Dentro, un montón de correos impresos, algunos estados de cuenta fotocopiados y una nota manuscrita sujeta al frente. Decía, Jenna, hemos cometido errores. Yo he cometido errores. Pero necesitas saber lo que está pasando. No sabía dónde más acudir. Papá. Esa frase no sabía dónde más acudir me sacudió más que el brindis. Pasé la primera hoja, una cuenta corriente conjunta a nombre de mis padres. En los últimos 2 años había sido drenada poco a poco. 1.200 aquí. 2.800 allá. Casi todas las transacciones marcadas con eCars Emily. Algunas eran retiros de cajero, otras transferencias por PayPal. Algunas etiquetadas como gastos de emergencia, pero coincidían con compras en boutiques y escapadas de fin de semana que había visto en sus historias. Las cantidades no solo eran grandes. Eran constantes, previsibles. La siguiente página era un intercambio de correos entre mi papá y su asesor financiero. Podríamos necesitar refinanciar la casa. Si esto sigue así, no me di cuenta de lo atrasados que estábamos. Intenté hablar con Emily. Ella dice que lo está manejando. Pero Jenna no puede saberlo. Ya ha hecho suficiente. Esa frase me paralizó. Ya ha hecho suficiente. Fue lo más cerca que estuve de un reconocimiento. Y ni siquiera fue para mí. Estaba enterrada en un hilo de desesperación. Estaban perdiendo la casa. El hogar donde crecí, el que siempre presumieron tener pagado, estaba hipotecado para sostener el estilo de vida de Emily. No porque ella lo necesitara, sino porque lo esperaba. Y ellos se lo permitían una y otra vez. Y ahora estaban al borde del abismo. Esa noche, me senté en la cocina con la carpeta extendida sobre la mesa, el té frío a un lado y las manos apretadas en mi regazo. Ya no se trataba solo de un brindis. Era un patrón. Uno que había drenado más que mi cartera. Había agotado mi autoestima en silencio durante años. Pero ahora tenía claridad, poder y una decisión que tomar. Podía alejarme por completo, dejarlos enfrentar las consecuencias solos, o podía usar lo que sabía para protegerlos. No por ellos. Por mí. Porque si no rompía el ciclo aquí, seguiría, girando mucho después de que yo me fuera. A la mañana siguiente, llamé a una abogada. Se llamaba Marisa Idle Sharp, directa, sin rodeos. Había ayudado a una amiga a crear un fideicomiso tras un divorcio complicado. Le conté todo. Los retiros ocultos, el drenaje del patrimonio, el silencio. El brindis. Esperaba que se sorprendiera. No lo hizo.
Lo que describes, dijo mientras golpeaba su bolígrafo, no es solo abuso financiero. Es dependencia aprendida, sostenida, financiada y manipulada emocionalmente. ¿Y tú? Eres la estructura sobre la que han estado parados. Parpadeé. Estructura. Esa palabra se quedó conmigo. No quería venganza. Ni siquiera quería control. Quería dejar de ser lo que sostenía todo porque nunca una sola vez miraron hacia abajo para ver si yo seguía en pie. Así que creamos un plan. Paso 1. Compraría la casa familiar al valor de mercado. A través de un fideicomiso privado para sacarla de riesgo de ejecución hipotecaria o pérdida de patrimonio. Paso 2. El fideicomiso les otorgaría a mis padres residencia vitalicia. Pero solo a ellos. Si intentaban transferir derechos a Emily o pedir préstamos sobre la propiedad, otra vez, el fideicomiso se congelaría automáticamente. Paso 3. Liquidaría sus deudas existentes usando parte de mis ingresos por inversiones, pero con toda la documentación. Firmas y restricciones legales. No más favores informales. No más líneas difusas. Emily no formaba parte del acuerdo. Marisa redactó todo en menos de una semana. Transferí los fondos al día siguiente. Cuando los papeles estuvieron listos, envié una carta formal a mis padres explicando los términos de manera breve, clara y sin emociones. No perderán su hogar y estarán protegidos, pero no en control. Esto no es un castigo. Es un límite. Papá no respondió. Mamá llamó 3 veces. No contesté. Emily envió un mensaje que decía simplemente, has perdido la cabeza. No respondí porque por primera vez en mi vida. No me había perdido tratando de protegerlos. También me había protegido a mí. Más tarde esa semana, los documentos se firmaron en silencio, sin ceremonia. Mis padres se sentaron frente a mí en la oficina de Marisa. Lucían más viejos, no enojados, solo cansados. Mamá susurró, gracias, mientras deslizaba la última página. Asentí. Sin abrazos, sin perdón, solo formalidad. Emily no apareció. Nunca esperé que lo hiciera. Esa noche. Estuve sola en mi apartamento, con una copa de vino y la escritura final en la mano. El peso no había desaparecido, pero se había desplazado. Ya no vivía en mi pecho. Vivía en contratos, en claridad. En distancia. Ya no era la estructura. Ahora era la arquitecta. Y todo lo que viniera después, yo sería quien lo diseñara. Sucedió un domingo por la tarde. Viento frío, cielo gris, el tipo de día que hace que todo se sienta más pesado. El golpe en la puerta fue firme. 3 toques rápidos. Como signos de puntuación. Miré por la mirilla y no me sorprendió. Emily, sin maquillaje, con una sudadera, demasiado grande para su cuerpo. El cabello en un moño desordenado que parecía menos casual y más olvidado. No estaba allí para impresionar a nadie. Estaba aquí por respuestas. Abrí la puerta. Medias de Emily. No sonrió. Tenemos que hablar. Dudé un instante. Luego me hice a un lado. Entró sin esperar invitación. Como siempre, la misma suposición de que el espacio le pertenece hasta que se le diga lo contrario. Se plantó en mi sala. Con los brazos cruzados. ¿Entonces eso es todo? ¿Solo compras la casa? ¿Dejas a todos fuera? Me quedé en silencio. ¿Te das cuenta de cómo te ves? Estalló como una villana controladora que cree que puede arreglar todo con dinero. Levanté una ceja. No estoy arreglando. Nada de estoy protegiendo lo que. Tus cejías rompiendo. Su boca se apretó. No sabía que papá había pedido préstamos contra la casa. Eso no era cosa mía, dijo. Caminé hacia la mesa de centro, tomé la carpeta y la dejé frente a ella. Página 4. Transferencias a tu nombre. Miles, con regularidad. No me insultes con negaciones. No tocó la carpeta, solo la miró como si fuera a explotar. Podrías habérmelo dicho. Dijo más bajo. Lo hice. Cada vez que te rescaté, cada vez que pagué tu renta o cubrí tus tarjetas, no me escuchaste porque nunca alcé la voz. Eso es culpa mía. Debería haber gritado. Emily cruzó los brazos con más fuerza, refugiándose en la defensa. ¿Y qué? ¿Ya no quieres saber nada de mí? ¿Así nomás? Pausé. No, dije. Fuiste tú quien terminó conmigo. En el momento en que te paraste frente a toda nuestra familia y me convertiste en el chiste, esa fue tu línea en la arena. Ella negó con la cabeza. Era una broma. Me acerqué un poco más. Era la verdad, Emily. La tuya. Fuerte y clara. Sus ojos brillaron, pero no de disculpa, sino de resentimiento. ¿Y ahora qué? Tú te conviertes en la salvadora mientras yo me caigo por un precipicio. No, respondí con simpleza. Tú empiezas desde cero. Como yo, como hacen los adultos, me miró, incrédula. Con miedo mezclado. ¿De verdad me vas a cortar? Asentí. No, por rencor, sino por supervivencia. La voz de Emily se quebró. ¿Qué me queda entonces? La miré fijamente a los ojos. Lo que decidas construir.
Se dio la vuelta entonces, sin portazo dramático, sin insultos de despedida. Solo pasos silenciosos y un solo suspiro antes de desaparecer por el pasillo, y por primera vez no sentí culpa cuando se fue, sentí paz. 2 semanas después de que Emily salió de mi departamento, los papeles se finalizaron. La casa fue transferida oficialmente al fideicomiso. Mis padres firmaron cada página con ojos cansados y manos temblorosas. No hubo discursos, ni reconciliaciones, solo firmas. Silencio y un tipo de gratitud distante. Cuando mamá me entregó la última página firmada, no me miró a los ojos. No tenías que hacer esto, murmuró. La miré, firme. No, no tenía que hacerlo. Salí poco después, dejando que Marisa terminara la entrega. No quería un momento de falsa cercanía. Quería límites, reales, legales, imposibles de reírse en cenas o reescribir con culpa. Configuré un estipendio mensual modesto para mis padres, suficiente para lo esencial, no para lujos. El fideicomiso era hermético. Si Emily intentaba acceder, los fondos se congelarían. Incluso organicé un fideicomisario independiente para manejar las distribuciones y así poder alejarme por completo. El control no era mi objetivo. La distancia, sí. 3 semanas después, Emily se mudó con una amiga al otro lado de la ciudad. Supe por un primo que intentó trabajar como estilista en una tienda, pero renunció tras 5 turnos. El gerente era condescendiente. Dijo ella. Clásica Emily. No hice seguimiento. No pregunté. Ya no debía eso. Esa Navidad llegó una tarjeta de mi madre. Solo un sobre blanco simple, sin regalos, sin notas dentro, solo una frase. No merecíamos tu gracia. Pero gracias igual. La miré largo rato. No lloré, no llamé. Simplemente la coloqué en la carpeta, junto a los documentos financieros, la que una vez sostuvo todo lo que me rompió. Ahora contenía cosas que me recordaban que había sobrevivido. Y entonces salí a caminar. El cielo estaba gris. El frío presionaba mis mejillas, pero me sentí ligera. Pasé frente a escaparates adornados con guirnaldas, familias comprando, parejas riendo, y comprendí algo, por primera vez en mi vida adulta. Mi calendario no giraba en torno a las necesidades de otros. No había pagos secretos de Venmo que enviar, ni llamadas pasivo-agresivas en espera, ni emboscadas emocionales disfrazadas de almuerzos familiares, solo silencio. No fue dramático, no fue cinematográfico, pero fue mío. En los meses que siguieron, dejé de compartir novedades con mi familia. Dejé de enviar regalos solo porque había construido algo nuevo, una rutina, un espacio, una vida que no giraba en torno a su aprobación. Todavía hablamos a veces. Llamadas cortas, chequeos educados, cumpleaños, sin más bromas hirientes, sin deudas no dichas, solo civismo. No es cercanía, pero es paz. Y la paz he aprendido. No es aplauso ni validación, ni ser invitado a sentarse en la mesa de otro. Es construir tu propia mesa y elegir cuidadosamente quién recibe una silla. Emily no tiene una. No por crueldad, sino porque quemó a la suya. Y cuando la gente dice, pero es tu hermana, asiento. Luego digo, yo fui su hermana hasta que dejé de serlo. He dejado de tratar de probar mi valía a personas que necesitan que me quede pequeña. Para sentirse grandes. No soy la fracasada. Soy la base en la que se apoyaron demasiado tiempo. Y ahora ya no lo sostengo más. Estoy de pie, firme, por mí.